Ok, que oremos y gracias Edith. Perfecto, para poder grabar. Bueno, pues Señor, muchas gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu cuidado hacia nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú traes un nuevo entendimiento, un nuevo razonamiento también para nuestras vidas, Señor, que pueda ser de provecho, que pueda ser de avance, Señor, en todo lo que hoy vamos a estudiar. Que pueda, Señor, traer tu luz, tu revelación también a nuestros corazones, Señor, que no sean palabras huecas y vanas, sino que sea, Señor, tu palabra para que pueda traer este discernimiento también, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Josué 10, si recuerdan, estamos ahí, hemos ido aprendiendo, desmenuzando y comprendiendo que el tema de Josué, el tema de la tierra prometida de Canaán, pues más allá de un hecho histórico, tiene una simbología espiritual muy fuerte, ¿sí? Entonces, Josué 10, a partir mm, del 33, bueno, no del 31, del 31, 10:31, dice, y Josué y todo Israel con él, esto es importante, pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió. Y Jehová entregó a Laquis en mano de Israel y la tomó al día siguiente y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho en Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda de Laquis, mas a ella su pueblo destruyó Josué hasta no dejar a ninguno de ellos. De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron y la tomaron el mismo día y la hirieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho en Laquis. Subió luego Josué y todo Israel con él de Eglón a Hebrón, y la combatieron y tomándola la hirieron a filo de espada, a su rey, a todas las ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como lo habían hecho en Eglón. Así la destruyeron en todo lo que ella tenía vida. Fíjense que a mí siempre me ha causado, así como, mucho conflicto, de pronto mirar pues sí, a Dios dando este tipo de indicaciones de pronto tan, pues como tan severas, ¿no? Tan fuertes. No debían dejar nada con vida. No podían dejar nada con vida. Y pienso que esta indicación tan radical de parte de Dios en algún momento era necesaria para que ellos no generaran ningún tipo de vínculo o de apego con las ciudades que iban conquistando. ¿Están de acuerdo? Porque, a ver, muchos de estos hombres eran padres de familia, tenían esposas, tenían hijos, eran parte del pueblo, ¿no? De Israel. Y de pronto tener que matar a todo lo que tenía vida, y yo quiero pensar que en todas las veces que se refiere a todo lo que tenía vida, se refiere hasta a los animales, ¿no? O sea, se echaban todo, 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 todo. Y bueno, vamos a entrar a esta parte. Ay, espérenme, está el de los colchones gritando. Siempre me descontrolan. Bien, bueno.
Ahora, ¿qué relación hay en esto con nosotros? ¿Cómo nos podemos identificar con este pasaje, no? Recuerdan que hemos venido estudiando cada ciudad y lo que cada ciudad significa, ¿sí? Porque bíblicamente pues tienen diferente significado también. Bueno, miren, desde que iniciamos este curso de este bloque, hemos hecho una relación particularmente con el tema de la oración. ¿En qué sentido? En que la oración deje de ser una cuestión solamente como religiosa, ¿sí? Pues sí, como parte del requisito cristiano, ¿no? O sea, los cristianos oramos y salir de ese ámbito religioso y entender que la oración es algo que podemos estudiar, es lo que hemos venido estudiando, ¿sí? Cuando nosotros identificamos estas áreas en las que debe de haber una conquista, ¿recuerdan? ¿Cuáles son estas áreas que ya veníamos platicando desde antes? Sí, estas áreas acerca a ver, vamos a hacer un pequeño recuento porque si no se nos va la onda. A ver, cuando hablábamos de nuestras áreas de conquista, ¿sí? El doble ánimo, ¿recuerdan otra? A ver, para que las tengan presente. ¿Qué otra? Aparte del doble ánimo, ¿no? La idolatría, la codicia, la inmoralidad sexual. ¿Qué otra? La murmuración. Ajá, Discernimiento para no mezclarnos. ajá, exactamente, para no mezclarnos, no contaminarnos. Altar al Señor, codicia, Ajá, ajá. También hablamos al final de la vanidad, ¿recuerdan? De lo vano. Ajá, ok, bien, bien. Entonces, fíjense bien, la oración es ese perfume agradable que el Señor recibe de parte de nosotros, que no debe de tener en lo absoluto ningún tipo de vanagloria, ¿sí? Ni de vanidad, ajá, que debe de ser totalmente en humildad. Por eso nos sirve para identificar aquellas áreas de nuestra alma que aún deben de ser entregadas, rendidas, conquistadas, ¿ok? Vamos sobre la misma línea. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿en algún momento nos hemos llegado a ver o a sentir como estancadas? ¿Les ha pasado? Como que no avanzamos, como que le damos vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. A mí me ha pasado. Sí, como un plato de espagueti, ¿no? Que se enreda y se enreda y seguimos sobre lo mismo. Esto puede ser que nos suceda con nuestras emociones, ¿sí? O sea, que de pronto nos damos cuenta que estamos nuevamente viviendo las situaciones que en algún punto creímos que ya habíamos entregado al Señor, ¿sí? Puede ser las emociones, puede ser algún tipo de pensamiento, puede ser alguna problemática en particular que se sigue, repite y repite y repite, ¿ok? Bueno, el tema de la oración y hablando que es a través de la oración también que vamos a tener estas victorias en nuestra alma, hay un aspecto que tenemos que identificar, otro, ¿ajá? Y es estos círculos de estancamiento, ¿ok? Bien, ahora, ¿a qué vamos con este punto? Bueno, la oración nos ayuda a identificar, ¿ok? Áreas de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos que tenemos que rendir al Señor para que sean expuestos, sean conquistados, ¿sí? Y que sea
la que nos traiga la revelación y la respuesta, ¿sí? ¿De qué otra manera nosotros como hijos de Dios podemos identificar estas áreas de nuestra vida? A ver, ¿quién más nos conoce mejor que Dios? ¿Quién más conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones? ¿Quién más conoce aquellas áreas en las que estamos batallando? Nadie. Nadie las conoce. Nadie las puede saber. Es más, ni tan siquiera la persona probablemente más cercana a nosotros. Nadie. Solo Dios. Entonces, la oración deja de ser un tema religioso, monótono, rutinario, como un rezo, y empieza a tomar esta figura como de una radio, de un aparato de rayos X, ¿sí? Que nos va a permitir identificar todavía esas áreas. Ahora, el estancamiento sí puede ser un tema que en algún momento hemos pasado o vamos a llegar a pasar. Ajá, no es de pensar, ay, es que, ¿qué van a decir? O está mal, es que, ¿cómo les voy a decir que me siento así? A ver, todos en algún momento nos hemos visto así o nos hemos sentido así. Ajá. Y fíjense lo que les leí hace ratito, ¿sí? Em, bien, que el tema del estancamiento es, estamos en un punto y seguimos solo dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no hay una respuesta, no hay una solución, ¿sí? Ahora, eso es en un tema personal, pero ojo, también puede ser como iglesia. ¿Por qué la iglesia ha tenido un desfase o un atraso? Porque se ha estancado o se estancó, o puede ser que siga estancada, no lo sé, pero yo creo que si hay un tema de oración de por medio, sí puede haber un avance, ¿ok? Sí puede haber un entendimiento de lo que hoy estamos haciendo y hacia dónde tenemos que ir. Miren, en lo que acabamos de leer de Éxodo dice que Josué, a ver si lo volvemos a checar, dice que Josué pasó del otro lado del Laquis, dice, y todo Israel con él. ¿Qué quiere decir? Que no iba él solo, que traía una responsabilidad consigo mismo. Y quiero decirte algo, tú, mujer, tú, varón, como hijos de Dios, no podemos pensar en que voy a avanzar sola o solo. Vamos avanzando junto con la iglesia, ¿ok? Junto con el cuerpo, junto con nuestros hermanos. ¿Por qué creen entonces que Dios escribe acerca de los diferentes ministerios, de los diferentes llamados? ¿Sí? Si no, entonces nada más hablaría de que pues cada uno ocúpese de avanzar y de llegar y pues de los demás no se preocupe, ¿no? Y eso no dice la Biblia. Hasta que todos lleguemos, ¿sí? A la meta, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense bien, vamos a leer Efesios 2, 20 al 22, ¿sí? Es necesario que nos identifiquemos con esto que hoy como iglesia se nos dice. Dice lo siguiente, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ok? Bien. Entonces, así es como somos conformados. ¿Ok? No, o sea, el tema de la oración no es nada más yo,
para mis problemas personales, sino para la edificación y el avance del reino. ¿Ok? Bien. Y ahí es donde le vamos a pedir al Señor que Él nos muestre si como iglesia, si como congregación o si en el tema individual nos estamos estancando. ¿Ok? ¿Les parece? Bueno, ahora, ¿por qué les estoy haciendo esta referencia? Ahí se pone interesante. Resulta que Eglón, recuerdan que lo acabamos de leer, ¿sí? Que es la tierra donde conquistó Josué, Eglón. Dice, de Laquis pasó Josué y todo Israel con él. Ahí avanzaron todos juntos, ninguno se quedó atrás. A Eglón, y acamparon cerca de ella y la combatieron. ¿Saben qué significa Eglón? Eglón significa círculo, dar vueltas. Ajá, el pueblo de Israel llegó a Eglón, a esa zona de círculos y de vueltas, y se encontró con su rey Debir. De hecho, más adelante está en el texto, que significa oráculo, el que habla, predica o enseña. Ajá. Entonces, fíjense bien, ¿a qué nos lleva esta lectura? Dice, podemos entender por nuestro espíritu, ¿sí? Que en nuestra alma siempre hay una tendencia a oír a alguien o alguna enseñanza o algún consejo, ¿sí? No muy sabio, que por mucho tiempo venimos escuchando y nos lleva solamente a dar vueltas y vueltas y vueltas y a no resolver y a no tener provecho. Y estas palabras se quedan grabadas en nuestra mente si de eso que alguien nos dijo o de alguna palabra nada más nos está llevando a dar vueltas y vueltas en una situación. ¿Sí me explico? Y se repite el ciclo, y se repite el ciclo, y se repite el ciclo. Miren, pensamientos bien sencillos como estos. Satanás diciéndonos, es que no puedes estar sola. Es que, ¿qué tal si pasa esto? Ujú. Es que tú necesitas de alguien. En este caso, bueno, hablando de mujeres, pues es que tú necesitas de una persona o tú necesitas de esta situación. Es que no vas a poder salir adelante. ¿Sí me explico? Entonces, este oráculo o esta palabra que de pronto empezamos a escuchar que no proviene de Dios, tiene como propósito mantenernos dando vueltas y vueltas y vueltas en Eglón. ¿Sí? ¿Logran identificar esto? ¿Alguna vez en su vida les llegó a pasar alguna promesa, algún juramento, alguna palabra que alguien de autoridad declaró sobre nosotros? Un nunca, un siempre. Puede ser, ¿sí? Y no nos estamos dando cuenta, no estamos identificando este eglón, ¿sí? Entonces, muchas veces en un alma no regenerada en nuestro interior, se activan estas palabras a las que en algún momento le prestamos oído y no nos permite avanzar, ¿sí? No nos permite que sea el Señor quien nos dirija, porque tienen más fuerza estas palabras que lo que el Señor ha dicho de nosotros o acerca de una situación. ¿Ok? Entonces, la oración me va a permitir identificar esas áreas de esos ciclos que están siendo repetitivos, en donde estoy dando solamente vueltas. Me volví a deprimir, me volví a enojar, me volví a pelear, volvimos a discutir por lo mismo, ¿sí? Me volví a enojar por lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar repitiendo estos ciclos? ¿Sí? El Señor no nos llamó a una situación esclavizante, ¿ok? Ahora,
hay una operación del diablo y hay una operación de Satanás. Satanás es la persona, ¿sí? O sea, la figura, el enemigo de Dios se llama Satanás. Pero la operación es diabólica, ¿ok? Es una operación diabólica que no nos está permitiendo avanzar, ¿ok? Entonces, es necesario meternos en la oración y decirle, Señor, ayúdame a identificar estos ciclos de repetición en mi vida. ¿Por qué cada cierto tiempo o por qué con ciertas personas vuelvo a repetir lo mismo? Tenemos que romper el ciclo, ¿sí? Se tiene que romper el ciclo. Bien, bueno, estas palabras gobernantes, estos oráculos, ¿sí? Lo que les leí hace ratito, ¿no? Acerca del rey de Vir es eso, oráculo, en Eglón, ¿ok? Esas palabras gobernantes que en algún momento impactaron nuestra vida, que nos sellaron, que nos marcaron, ajá, necesitan ser identificadas y poder rendirlas ante el Señor. Entonces, ¿qué sería lo contrario a esto? Los mensajeros de la palabra, el mensaje de la palabra. Recuerdan que, bueno, ayer en la predi que dio Alex, que va a continuar hablando acerca del oír, ¿sí? Del aprender a oír la voz de Dios. Huicho y Nancy nos compartían, ¿no? Acerca de la importancia que tiene el estar escuchando y escudriñando el estudio de la palabra, porque es lo único que va a regenerar nuestros pensamientos, es lo único que va a quitar de un lugar de autoridad aquellas palabras gobernantes que nos hayan sido habladas o que en algún momento nosotros prestamos oído a Satanás, ¿sí? Como con Eva, ¿recuerdan en el Edén? ¿Sí? Entonces, si estas operaciones demoníacas, si estas fuerzas espirituales han sido derribadas en la cruz, ya fueron derribadas por Cristo Jesús y ya no tienen nada que ver con nuestra nueva naturaleza, entonces el que gobierna y la palabra que debe gobernar es lo que Cristo dice. Es lo que Cristo dice, ¿sí? ¿Cómo se acercó Satanás con Jesús? ¿Cómo se acercó esta operación diabólica con Jesús en el desierto? ¿No fue eso lo que quiso hacer? ¿No fue como un oráculo, ¿no? Queriéndole enseñar y queriéndole dar una orden para que entonces Jesús cediera su voluntad? Porque ahí lo dice, en Mateo 4, 3 al 4 dice, y vino a él el tentador. ¿Ok? Satanás tienta, viene y te pone un pensamiento a ver si chicle y pega. Viene y te acerca una situación para ver si caemos en esa tentación. ¿Sí? Y le decía, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que tenía hambre. Pero el Señor le respondió y le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá. Entonces, ¿cuál es nuestro alimento? ¿Qué es lo que hoy nos está sustentando? Que no nos está permitiendo creer estas mentiras de Satanás sobre nuestra vida. ¿Ok? Entonces, si Cristo es nuestro Señor y nosotros estamos escuchando la palabra que viene de su boca, ¿sí? Entonces, no nos deberíamos de estancar. ¿Por qué? Como dice con Josué lo que hizo. Pasó del otro lado y llevó a todo el pueblo. Pasé del otro lado con la ayuda del Señor y no solamente pasé yo, pasó todo en mí, mis pensamientos, mi corazón y inclusive los que vienen conmigo, los de mi casa. Miren, yo recuerdo que hay cosas que yo logré identificar en mi familia que eran formas de pensamiento ya y de conducta que le habían hecho daño, mucho daño a mi familia, ¿sí? Y recuerdo que cuando yo identifiqué una de ellas,
yo decidí en algún momento hablarlo con Alejandro y decirle, ¿sabes qué? A mi familia le ha hecho mucho daño este pensamiento. ¿Y saben cuál era ese pensamiento? Se los voy a compartir. Que todo quedara en silencio, que nadie dijera nada, que nadie hablara nada porque el otro se podía molestar, se podía ofender o sentir o se iba a hacer un problema peor, ¿sí? Porque en mi familia, no hablo de Alex y mía, sino de la familia antes, era, "Shh, no, 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 no digas nada, no le digas nada, que no se entere". Esa era la expresión, ¿sí? ¿Saben cuánto daño hizo eso? Mucho. Rompió a mi familia, rompió la relación, ¿sí? Entre hermanos inclusive. ¿Mm? Y cuando yo identifiqué eso, fíjate, algo que podría parecer no agresivo, pero no agresivo no significa no nocivo. Ajá. Y ahí fue donde me di cuenta que eso no era bueno y que era un engaño de Satanás. Mantener las cosas en lo oculto. Ujú. Y cuando yo caí en cuenta, yo tomé esa decisión y dije, no, esta no es una práctica que yo voy a hacer con mi familia, con mis hijos ahora. ¿Sí? Y yo dije, Señor, danos la sabiduría para saber cómo abordar, cómo hablar, cómo expresar, cómo dar a conocer una situación sin lastimar a los otros, sin crear obviamente un mayor problema, porque no se trata de hacer más problema. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de estancamientos pueden venir de toda la vida, de la forma en cómo nos educaron, de nuestros abuelos, ¿sí? Y les pregunto, ¿hicieron bien? Ninguno hizo bien. Ninguno hace bien, se los aseguro. Porque un estancamiento, a ver, pensemos en un agua de estanque. ¿Qué prefieres? ¿Tomar agua de un agua de estanque o tomar agua de un río corriente, de un ojo de agua? ¿No? Todos sabemos que el agua estancada hace daño, tiene bacterias, ¿sí? Enferma, no tiene vida, no está oxigenada. Ajá, es lo mismo. Entonces, a lo mejor ahorita tú me dices, no, pues es que yo no identifico, pero revisa patrones repetidos en la familia, formas de pensamiento, frases que se dicen con las que se justifican muchas cosas. No, no las debemos de seguir alimentando, ¿ok? Nada Bien. más una pregunta rapidísimo, Erika, de lo que estás hablando, ¿no podría ser también que esos pensamientos que trae Satanás son como desafíos y así como dicen, ¿no? Cuando te pican algo, el orgullo o algo así que dices, no, ¿cómo voy a ser yo menos? ¿Pudiera ser también por ahí? Que esos pensamientos Mm, hacen alusión a ese tipo de No, cosas en no, nuestro. no, nos referimos más a aquellos pensamientos que en lugar de resolver o de llevarnos a resolver algo con alguien o temas así más íntimos o personales con Dios, son esos pensamientos que son cíclicos, que se repiten en nuestra vida y que muchas veces son, pues sí, voy a decirlo así, son excusas, excusas para no resolver, para justificarnos. Ajá, por eso les daba el ejemplo de esta idea de que quedarse callados, pues es mejor, ¿no? Para llevar la fiesta en paz. Y hay un estancamiento en la comunicación, hay un estancamiento en mostrarnos la empatía, el afecto, ¿ok? Y se rompe muchas veces la relación o se estanca la relación, no se construye, no se edifica, no se avanza, no se fortalece. Sí, o sea, a veces preferimos dejar morir que hablarlo, que sacarlo a la luz, que exponerlo. Y eso se repite constantemente. Y no nada más con una persona. Generalmente estas áreas de estancamiento son cíclicas, ¿sí?
¿ok? Entonces, el asunto es que ahí, pues no podemos avanzar. Necesitamos orar al Señor para que Él abra nuestros ojos del entendimiento a fin de confesarle, ¿sí? ¿Cuáles son esas palabras inoportunas que en algún momento vinieron a nuestra vida o que nosotros mismos declaramos, ¿sí? Y de las cuales estamos arrepentidas. Ajá. Y debemos de pedir al Señor, ¿sí? Entonces, es necesario pedirle al Señor que nos libere de esas palabras o de esos ciclos de estancamiento y que sea derribada toda autoridad en el nombre de Jesús, ¿sí? Si fueron palabras declaradas por personas, como se los dije, que en algún momento sí tenían autoridad sobre nuestra vida, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata? De crecer, de avanzar, ¿sí? De llevar una vida constante, también en la oración, de que la oración no sea una cuestión, como les dije al inicio, religiosa, sino que sea una herramienta útil que me permita, Señor, identificar esto que yo he vivido por tanto tiempo, no ayuda. Poder acercarme a mis hijos y decirles, hijos, a partir de ahora, ¿sí? Esto va a tener que cambiar y va a ser de esta manera. Miren, yo alguna vez se los platiqué, nosotros también hemos tenido que sentarnos a la mesa y decir, ¿saben qué, hijos? Tal cosa, tal conversación no puede seguir en la mesa. No vamos a permitir, ¿sí? La murmuración, no vamos a permitir hablar mal de alguien. No vamos a ser parte de esto. ¿Sí? Entonces, hay una franqueza, hay una sinceridad, hay una honestidad, y cuando llega a quererse manifestar por la molestia o por el anécdota o por lo que ustedes quieran, alguno reacciona y dicen, hey, oigan, no, esto no lo vamos a hablar. Ok, esto no es así. No lo debemos de hacer. ¿Sí me explico? Y nadie se va a molestar. Nadie le va a decir al otro, uy, pues qué delicado, uy, pues ya te quisiera ver, ¿no? Como solemos a veces contestar con cierta burla o sarcasmo hacia alguien que está queriendo hacer lo correcto, y eso no está bien. Ajá. Entonces, se trata de avanzar entonces. Ahora, nosotros no es como que vamos a manipular o a mover a Dios a que Él haga lo que nosotros queremos, no. Pero si yo estoy identificando que hay algo que no me está permitiendo avanzar, sí se vale decirle al Señor, Señor, estoy pasando esta situación, ayúdame, no puedo sola, necesito tu ayuda, me cuesta trabajo no repetir esto. Ajá. Es que cada vez que veo a tal persona, ¿no? Me molesta. ¿Y qué te molesta? No sé, pues te molesta hasta que exista, ¿no? Esa es la verdad. Y hay que decirlo. Sí, me incomoda, pero ¿qué te incomoda? Entonces, fíjense que algo tan simple puede traer algo más de fondo. ¿Sí? ¿Nos va quedando claro? Entonces, el Espíritu Santo es aquel que trae a nuestras vidas esa claridad, ¿sí? Que nos ayude a identificar. Es a través de la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, cuando la escribimos, que decimos, ya sé qué es lo que me está pasando. ¿Sí? ¿Les ha sucedido? Estoy molesta por esto, me está sucediendo esto es lo que me está incomodando, ¿sí? Y eureka, de repente, ¡plin!, se prende el foquito. ¿Y qué crees que pasa? Se lo entregamos al Señor y ¿sabes qué sucede después? Empiezas a ser libre. Ya no te molesta, ya no te atora, ya no te incomoda. Es más, hasta empieza a provocar en ti una mejor actitud, ¿sí? Cambia hasta nuestra actitud hacia una persona o hacia una situación. Ay, mira, si no es tan mala persona, ¿no? Si sí me caía bien, ¿no? Pero la traía atravesada. No, estoy dando ejemplos al aire, ¿ok? Entonces, es necesario, bueno, identificar esto. Ahora, por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo, ahorita se me hizo bueno.
¿Qué le pasaba a Sansón con Dalila? ¿Recuerdan la historia de Sansón? ¿Qué le ganaba? Pues la pasión, ¿no? Era joven. Ajá. ¿Y qué le ganaba? Siempre, ¿qué hacía? Repetir, ¿no? Y a ver, si ya tenía una instrucción de lo que no debía de hacer, ¿qué hacía? Volvía a buscar a Dalila. Una vez, otra vez, pero ya en la siguiente ya no reaccionó, ya no se dio cuenta cuando Dalila le corta el pelo, ¿no? Y le quita todo su, pues sí, toda su fuerza. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, muchas veces sucede, podemos estar seguras de que podemos evitar ciertas situaciones de pecado, de que podemos alejarnos de cierta tentación. A ver, hermanas, hay ámbitos, hay lugares, hay personas, hay conversaciones que no debemos de tener, que ya no pueden tener lugar en nuestra vida, ¿sí? Las añoranzas de la vida pasada, de las amistades antiguas, de las conversaciones y de los buenos tiempos, qué sé yo, de las bohemas y de lo que ustedes quieran. Ya no podemos caer en eso, en ese engaño y en esa misma trampa, ¿sí? Es lo mismo que le pasó a Sansón. Entonces, Dios no ha previsto para nosotros que estemos recurriendo a aquellas cosas de donde el Señor ya nos sacó. Dejemos de dar vueltas. ¿Podemos dar fin a una situación? Sí. ¿Cómo? A través de la confrontación con el Espíritu, que va en contra de de nuestro engaño, del engaño que hemos permitido, ¿sí? De la mentira que hemos permitido. Tengo que enfrentarlo, tengo que hablarlo, tengo que reconocer que estas cosas en mi vida no me trajeron nada bueno hasta el día de hoy. ¿Sí me explico? Entonces debemos tener claro, ¿sí? Que la realidad de mi espíritu, que hay una nueva naturaleza, que yo ya no puedo estar lidiando ni queriendo convivir ni congeniar con cosas del pasado. Ya renuncié a eso, ya renuncié, ¿sí? Si ya tuve una experiencia, voy a dar algunos ejemplos, si ya tuve una experiencia con cierta persona, ¿sí? Que no fue buena la relación, que no me llevó a nada bueno, no puedo volver a provocar un encuentro. ¿Sí me explico? Y lo mismo puede ser con alguna conversación. Entonces, si el Señor nos trajo a libertad para no solamente que yo no viva bajo una esclavitud, y tampoco acarrear a otros, ¿sí? Y seguir trayendo una situación que hasta puede ser de maldición para mí, para mis hijos o mis generaciones. ¿Qué necedad? Ajá. Bien, entonces, disfrutemos de la libertad que nos ha sido dada en Cristo, de la medida de libertad, ¿ok? Donde ya está la bendición del Señor. Hay una medida de bendición, por supuesto, ya fue declarada sobre nuestras vidas, ya nos fue dado en el corazón, ¿sí? Y es necesario crecer, es necesario avanzar, ajá, y renunciar. Es necesario renunciar también, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando Josué estaba en esta tierra, hasta que no terminaban con todo, por eso se los dije al principio, porque el Señor les mandaba matar todo lo que tuviera vida. Te le digo hasta los animalitos, para que no se aferraran a nada, para que no se llevaran nada de la conquista anterior, para que no siguieran pensando en la victoria pasada. No hay nada bueno ahí, se acabó. Ya, esa tierra fue conquistada la tierra del doble ánimo. No puedo volver a estar con doble ánimo. Necesito rendir mis emociones al Señor.
Ya renuncié a la murmuración. No puedo volver a tener una conversación de murmuración en contra de alguien. ¿Sí? Ya rendí toda vanidad y vanagloria y todo logro personal. No puedo seguir hablando y trayendo a la memoria esas victorias como si esa fuera la referencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? Ahora, si ya terminé con una relación de la cual Dios me sacó y me restauró, ¿voy a volver a buscar a la misma persona? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos estancamos? Nos estancamos y retrasamos el propósito de Dios, ¿sí? Por nuestras decisiones. No porque Dios nos esté poniendo en esa situación. Dios no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces, no podemos ser permisivos con nosotros, con nuestras amistades, con nuestros parientes, con líderes, con gente. Ajá. Sí, adelante, Martita. Gracias, Eric. Ujú, Pues yo para comentar que hoy me pasó algo y te estoy oyendo, pero ujú, me pasó algo para mí súper extra fantástico, fabuloso de la mano de Dios. Estaba ajá, yo desayunando hace ratito, unos minutos antes, yo creo que será una media hora antes de presentarme con ustedes, ajá, tomando mi café, terminando mi cafecito, mi pancito, y me topé con algo en el celular, en la que estoy revisando mis mensajes, pero abrí uno que me llevó a una parte de la historia de Abraham y Sara. ajá, Cuando nuestro Padre Jehová le habla a Abraham y le dice que quiere que recoja todos sus animales, todas sus cosas, que recoja a Sara y que se vaya todo, que se vaya todos que se ajá, vayan a la tierra, una tierra prometida que le dio, ajá, que le ajá, tiene preparada. Y le dice Sara, pero ¿cómo nos vamos a ir? Aquí ajá, estamos bien, aquí no ajá, nos falta nada. Y yo lo seguí escuchando hasta que terminó y resulta que Abraham y Sara se van, aceptan lo que nuestro padre le está diciendo, se van y ajá, ajá, dejan todo y se encuentran con que llegan a un lugar en el que les ofrece un mejor camino, un paraíso, un lugar en el que pueden establecer a su pueblo y en el ajá, cual empiezan a tener la esperanza de lo que les está ofreciendo nuestro Padre. ujú, La historia realmente fue corta, pero me ujú, está llevando a lo que tú nos estás diciendo en este momento, ¿sí? ajá, De aceptar el cambio que Dios nos ofrece o el cambio que Dios nos quiere dar. Y Dios me lo está diciendo antes de que empiece tu clase, ujú, ¿sí? Y estoy claro, analizándote y analizando lo que me pasó hace rato, y no es la primera vez que me pasa algo similar. ajá, Antes de que empiece tu clase o la de Luis, ajá, ¿sí? Y me llevan a esto, ajá, a conocer y a reconocer o a reconfirmar lo que Dios ujú, me está diciendo por medio ujú, de quien me lo va a repetir. ujú, ujú. Muy bien. Así Claro, es. totalmente. Fíjate qué buen ejemplo acabas de dar, ¿sí? Porque ¿qué hubiera pasado? Nomás piensa por un segundo. ¿Qué hubiera pasado si Abraham y Sara no le hubieran hecho caso al Señor? Ujú, Si Abraham no hubiera salido de su tierra. Fíjate, la decisión de un matrimonio sería el destino de la nación de Dios. así es. ¿Estamos de acuerdo? Del Ujú, pueblo de Dios. Si ellos se hubieran mantenido, fíjate, es más, si Abraham le hubiera hecho caso a Sara, estamos a ujú. gusto, viejo, pues ¿para qué nos movemos? Y aparte ya no eran unos adolescentes. Claro, ya eran Y era grandes. gente que tenía, o sea, no tenía un camión de mudanzas, o sea, era gente itinerante que tenían tiendas, que tenían ganado, o sea, que hacer un movimiento era algo muy complicado, Ujú, ¿sí? Yo creo que ya ni ganas ni ánimo, pero ¿qué crees? Aquí está el punto, que hubo una voz gobernante que les dio una instrucción en la cual ellos, pese a su comodidad, ¿y saben qué es lo más terrible? Que muchas veces
¿sí? La voz gobernante en nosotros puede ser la comodidad, la flojera, ¿sí? Sí. Y preferimos no obedecer al Señor. ¿Se dan cuenta qué tremendo, no? Nos puede pasar a todos. Gracias a que ellos entendieron que era una instrucción de parte de Dios, tenían que moverse, tenían que salir, tenían que abandonar, ¿sí? Su cultura, su comodidad, su estabilidad y lo que Dios hizo después con ellos. Una gran nación, ¿sí? No las naciones, una nación, porque Dios creó una nación. Ajá. Entonces, aquí es donde, a ver, entonces yo les pregunto, ¿dónde está el asunto? Aquí, en nuestra decisión, en nuestros pensamientos. Ajá. Miren, vamos a leer Mateo 13, 24 al 30. Con esto voy cerrando y nos vamos a quedar meditando en esto. ¿Sí? Dice, Mateo 13, 24 al 30. Es una parábola. ¿Ok? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla, está la palabra de Dios siendo sembrada en mi mente. Estoy leyendo, estoy escuchando, estoy escudriñando, estoy conectado a esto. Pero mientras dormían los hombres, ¿sí? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Vino Satanás, vino esta operación de nuestra naturaleza humana, de nuestra vieja naturaleza que todavía quiere ahí, ¿sí? Gobernar. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Trigo y cizaña. ¿Qué crecen nuestros pensamientos? Los buenos pensamientos, pero también los pensamientos que no provienen de la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese campo es nuestra mente. Y ese trigo y esa cizaña son esos pensamientos, ¿no? Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Y qué creen que dijo el Señor? No. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta que venga la prueba, hasta que veamos cuál es el fruto bueno, ¿sí? Y al tiempo de siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Ok? A ver, vamos a ver de qué se trata entonces. La parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? En esta parábola vemos que el Señor dijo que debemos tener un crecimiento continuo independientemente de lo que pase a mi alrededor. Yo tengo que seguir creciendo, ¿sí? Constantemente. Aunque venga la situación que venga como la cizaña, ¿ok? Yo tengo que seguir creciendo. Ajá. Este crecimiento continuo, independientemente de lo que haya a nuestro alrededor, nunca dijo que donde hay cizaña, el trigo deja de crecer, ¿no? Es que el trigo sigue creciendo también. Ajá. Cuando nosotros nos justificamos, ajá, y le adjudicamos nuestro estancamiento a las circunstancias que nos pasaron, estamos creyendo una mentira de las tinieblas. Es que desde que yo era chiquita, sí, ok, desde que tú eras chiquita. Es que mis padres, ok, sí, tus padres, está bien tu historia, pero ¿qué crees? No es lo que hoy te gobierna. No es lo que hoy te debe de gobernar, ¿ok? ¿Sí? Es un ejemplo. Jesús dijo en esta parábola
que si se siembra la buena semilla, nunca deja de crecer aunque tenga cizaña, aunque haya circunstancias difíciles a nuestro alrededor, ¿sí? Por lo tanto, no estamos autorizados para estancarnos. Por más que a nuestro alrededor hayan crecido todas estas cosas que nosotros creemos que nos pueden detener. ¿Ok? A lo mejor lo que vivimos en casa no es muy favorecedor, no es lo óptimo, pero no nos impide crecer, no nos impide tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? No somos nosotros los que crecemos, sino el Señor en nosotros. Él les dijo a los discípulos que no les era permitido cortar la cizaña hasta que el trigo haya alcanzado el nivel de crecimiento y la madurez. O sea, mientras yo siga creciendo, va a seguir habiendo cizaña a mi alrededor. Va a seguir habiendo oposición, va a seguir habiendo situaciones difíciles, pero eso no me impide crecer y tampoco me impide madurar. Ajá. La única manera de exponer en el mundo la mentira es haciendo crecer la verdad en nosotros. Fíjate, qué importante, ¿no? O sea, entre más verdad haya en mí y crezca más la verdad en mí, menos mentira habrá. Pero no es porque la mentira disminuye, es porque la verdad que hay en mí crece. Ah, qué diferencia, ¿verdad? Qué pensamiento tan diferente ese. Ajá, ¿ok? Entonces, hay cosas cuyo crecimiento nos demandan años de espera, pero solo tenemos que estar seguros de que la semilla que tenemos sea la verdad y la verdadera, y la de Cristo y la de su palabra. No nos espantemos por sucesos a nuestro alrededor que no entendemos. El Señor fue claro y dijo que dejemos crecer la cizaña y no nos detengamos a ver cómo crece, sino que crezcamos nosotros en la verdad. La única medida de juicio para decir que algo es cizaña es cuando el trigo da fruto. A ver, ¿cómo vamos a saber que lo que ha sido sembrado en nosotros ha sido la verdad? Sino hasta que da su fruto. ¿Sí? Por eso decían, ¿no? Decían el Señor, por sus frutos los conocerán. Por su madurez los conocerán. La cizaña siguió creciendo. Ajá. Pero no por eso dejamos entonces de crecer. Jesús explica esto hablando de sí mismo. Él era el pan. Ajá. El trigo que iba a ser molido, la buena semilla que fue plantada en el campo, ¿no? Eso era Jesús, ¿sí? Nuestro Señor fue todo en las parábolas, la perla digna de ser comprada, la levadura que parecía algo pequeño pero que creció. Él era todo lo que debía ser para nosotros, para que nosotros pudiésemos disfrutar su plenitud y su manifestación, ¿ok? Entonces, Señor, quítame de esta persona, de esta situación, de no sé qué. ¿Y si el Señor no la quita? ¿Y si el Señor no lo cambia al marido, qué hacemos? ¿No? Tenemos que seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que debe de aumentar en mí? La medida de verdad, la medida de amor, la medida de justicia. Ajá. La medida de discernimiento, la medida de sabiduría, la medida de la palabra en mi boca. La cizaña va a seguir ahí. Ajá. Sí, la circunstancia difícil. ¿Ok? Ahora, ¿que voy a seguir batallando con mi forma de ser? Pues sí. Es más, hasta yo misma a veces soy la misma cizaña, ¿no? Mi mal carácter es la cizaña. ¿Estamos de acuerdo? Y de pronto dices, ¿y cómo lidio con esto? No te ocupes de ver cómo crece la cizaña. Ocupémonos de que siga creciendo el trigo, de que madure el trigo, de que sea perfeccionado. Ahí nos cambia el paradigma, ¿no? Ahí ya nos cambia la idea.
Ah, ok, dices, ok, y entonces tengo que seguir adelante. Claro que sí. Y voy a dejar de dar vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Es como en el matrimonio cuando crees que hasta que cambie el otro la circunstancia va a cambiar, pues te tengo una mala noticia. Eso nunca va a pasar. Así no funciona. ¿Quién tiene que cambiar y quién tiene que empezar a crecer y a madurar? Uno mismo. Así es. Ajá. Entonces, cualquier situación opuesta, ¿ok? A, a la voluntad de Dios, al carácter de Cristo, a lo que Dios está haciendo, ¿puede ser cizaña? Sí. Cizaña no es mi cuñada chismosa, ¿ok? La cizaña no es la suegra, ¿ok? ¿Sí? No tiene nada que ver con eso. Ujú. Pero sí nos va a permitir no estar en eglón, ¿ok? Eglón es círculo, repetición, ¿ok? Y Debir, que era su rey, es esa palabra gobernante que nos quiere mantener atadas al no puedo, al nunca voy, al siempre esto, ajá, ya vamos captándola. Ok, sí, adelante, Martita. Gracias. Fíjate que el domingo Ajá, estaba yo acostada temprano, y entre dormida, más dormida que despierta, mm, algo me decía en mi cabecita y creo que lo supe identificar. Y me decía, levántate, Martita, ajá, levántate que te tienes que ir, ajá, levántate, Martita. Y yo sabía enfocada porque mi pendiente era ir para allá al lugar secreto. ajá, Era mi intención, era mi idea, ¿sí? Y en mi cabecita decía, sí, pero mi esposo, ajá, mi marido, ¿qué voy a hacer con ajá, mi marido? ajá, Y me dijo, levántate y vete, ujú, que no sabes que yo estoy con él. Y eso me hizo abrir mis ojos. ¿Sí? ujú, Dentro de, he visto que estoy viviendo que la cuesta de enero sigue acostado en febrero, ¿sí? sí, Entonces, sí nos ha lastimado un poquito el bolsillo. No tengo dinero, no tengo cómo irme, ¿sí? Aunque me ujú, vaya yo sola, no tengo cómo ir. sí, Ni modo, me levanté, me puse pilas, la oración del domingo, ¿sí? Desde casa, claro, ¿sí? Pero sí me ha ajá, pasado constantemente eso, ¿sí? He visto dentro de lo que nos ha mostrado el maestro Luis, ¿sí? Reconocer cuando nuestro Padre nos habla, ¿sí? ujú, Entender que nuestro Padre está con nosotros y podemos hacer a un lado eso que tú estás diciendo, ujú, que nos ata, que nos amarra, ujú, que no nos deja ajá, avanzar, ¿sí? Y yo ujú, lo vi ahorita con lo que ujú, estás comentando, digo, sí es cierto, a mí me pasó en la mañana del domingo. Sí. ujú. Y mi contradicción fue que mi bolsillo no me daba para más. Claro, porque esa puede ser, o sea, es una realidad, ¿no? Dice, a ver, Es pues el espérate, tope. para el pasaje, pues se necesita, ¿no? Es Ujú. una realidad, Sí, pero no sí, quiere decir que eso es lo que va a determinar tu fe. Eso claro, no va a determinar tu ánimo y tu exacto. corazón hacia Dios. Y Dios no te ha fallado. Ajá. No, ¿Y qué tiene que pasar? Crecer tu fe, tu confianza en el Señor, crecer tu gratitud, crecer y alcanzar a amén. ver lo que en este momento tus ojos no ven. Ajá, Pero mi corazón lo sabe. así es, Sí. así es. Ajá. Entonces, ese es el tema, que Ujú. podemos, fíjense el engaño del diablo. Satanás sí nos puede hacer creer que estamos estancados y que otra vez se repite una situación. ¿Sí? Pero cuando miramos atrás y vemos lo que Dios ha hecho y vemos cuántas veces el Señor nos ha respondido
cómo Él, a pesar de todo, nos ha sustentado y lo seguirá haciendo. Ahí es donde nos debemos de parar. Ahí es donde debemos de mirar hacia adelante y decir, ok, sí está pasando esto, no lo estoy negando, pero no es esto lo que va a determinar, ¿sí? Mi nivel de compromiso con Dios, mi amor hacia Él, ¿sí? Mi fidelidad hacia Él. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Así es, Martita. Y vamos a orar ahorita por eso. Vamos a pedir al Señor que te traiga harta chamba. Bueno, no sé si quieras trabajo, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, hay quienes, tengo un buen amigo de por mis rumbos que dice, Señor, dame dinero, no me des trabajo. Y le digo, hijo, es que así no funciona la fórmula. Así no funciona la fórmula, ¿no? Es que, Señor, ¿por qué me das trabajo si yo te pedí dinero? ¿No? Bueno, pues vamos a orar, Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, gracias porque hoy tú nos muestras que tú, Señor, no nos llamaste a Eglón, tú no nos llamaste a vivir en este engaño de que los ciclos se están repitiendo. Señor, toda palabra gobernante, si toda palabra que haya querido o que haya sido inclusive confesada, ¿sí? Acerca de enfermedad, de pobreza, de escasez, de temor, de angustia, de dolor, es quitada, es echada fuera en el nombre de Jesús. Señor, ninguna de estas palabras tiene autoridad y poder sobre nuestras vidas, Señor, porque tú has hablado diferente, tú has hablado bien acerca, ¿sí? De nuestra casa, de nosotros, Señor, porque ya hemos sido bendecidas en lugares celestiales desde la eternidad, Señor. Gracias porque aún y a pesar de lo que nuestros ojos vean, Señor, tu fidelidad y tu soberanía permanecen, Señor. Así es que hoy nos tomamos, Señor, de la palabra que ha sido declarada, de la salvación, de la provisión, de la salud divina, de lo que tú en la cruz ya pagaste por nosotros, Señor. Así es que hoy en particular, Señor, queremos pedir dos cosas. La primera, Señor, que nos ayudes a identificar aquellas eh, aspectos de nuestra vida que se han estancado, que no nos han permitido, donde no hemos crecido, donde hemos caído constantemente en la mentira y en el engaño de Satanás, Señor. Que la oración, Señor, nos permita identificar esas áreas de estancamiento para poder ir en contra de toda operación que no nos permita avanzar, no solamente en lo individual o en lo personal, Señor, sino también como iglesia, como cuerpo de Cristo, como congregación, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, también. Y hoy oramos, Señor, por la vida de Martita, de su esposo. Gracias, Señor, porque esto nos lleva a unirnos en oración, Señor, para que tú traigas la provisión, tú traigas a través de trabajo o a través de formas milagrosas como tú siempre lo haces, Señor, la provisión para su casa, Señor. Que ellos puedan dar testimonio, Señor, que no falte el pan en la mesa, que no falte, Señor, también para aquellas cosas que son parte de tu voluntad también y de tu propósito en sus vidas, Señor. Es más, Señor, que sobreabunden para dar a quienes también puedan estar necesitando, Señor, porque ese es su corazón, Señor, generoso también, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, y también, Señor, yo quiero pedirte ahorita que me acordé, Señor, por el trabajo de Fabi, Señor. Sabemos que no depende de las autoridades ni del cambio de gobierno, pero, Señor, ella ha entendido que tú eres su proveedor, Señor. Y también te quiero pedir por Mildred, porque también, Señor, ella ha clamado a ti, ella te ha buscado, Señor, en cada momento. Ella
también ha tenido respuesta, Señor, pero también a veces la situación se complica. Y gracias, Señor, porque tú no le vas a dejar, Señor, sin nada que llevarse a la boca, Señor, que haya trabajo, que haya sustento, provisión también, Señor, para su casa. Y atamos todo espíritu de pobreza que quiera robar de la casa de ellos, Señor, el sustento y la provisión que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Y Señor, sabemos que nos has llamado a libertad, nos has llamado a avanzar, a prosperar, a crecer también espiritualmente, a madurar, Señor. Que ninguna cizaña venga a confundirnos, venga a querernos hacer pensar que no ha valido la pena, Señor. Por el contrario, gracias porque nos estás llevando en ese constante crecimiento, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la familia de Janet, de Ángeles, de Lore, de Magda, Señor, de Maggie, de Edith, Señor, y de todas aquellas que han decidido permanecer fieles hasta el día de hoy y seguirán siendo fieles, Señor, a tu voz y a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Ay, de Araceli también, Señor. Aquí. De todas. Un, dos,